Muy buenos días, mi nombre es Luis Santiago Blandón Calvera y hoy les vamos a hablar del sistema excretor y osmorregulador con mis compañeros Laura Muñoz Lenis, Manuel Andoño Londoño y Víctor Manuel Saldarriaga Ocampo. Para hablar de excreción en invertebrados y su osmorregulación debemos remitirnos a la definición de excreción y de osmorregulación. La excreción se define como el proceso de recolección, filtración y expulsión de los productos de desecho del metabolismo celular. Ahí se incluye el dióxido de carbono, el agua y el exceso de nitrógeno o compuestos nitrogenados. Por otra parte, la osmorregulación es el proceso por el que se mantiene una cantidad estable de líquidos y sales en el cuerpo, evitando la dilución o concentración extrema. ¿Qué quiere decir esto? Que hayan demasiadas sales en el cuerpo y muy poca agua, o por el contrario, demasiada agua en el cuerpo y muy poca agua. Para los compuestos que se van a expulsar, ya que son los productos de desecho, están los no nitrogenados, como ya lo mencioné, que son el agua y el dióxido de carbono. El agua se puede expulsar por medio de la respiración y el aparato excretor a través de la orina. Para los compuestos nitrogenados se debe tener, dependiendo de donde el animal viva, se van a producir diferentes sustancias, por ejemplo el amoníaco, la urea o el ácido úrico. Ellos van a tener niveles de toxicidad debido pues a los ambientes donde estén los animales. Los animales acuáticos se denominan amniotélicos, producen amoníaco y este amoníaco tiene un alto nivel de toxicidad, pero el amoníaco al ser tan soluble en agua se diluye fácilmente en esta. En los ambientes terrestres con poca agua o un poco de acceso a esta se les denomina ureotélicos porque producen urea y su nivel de toxicidad es medio. Asimismo ellos lo expulsan y pues la urea también se disuelve en el agua. Y para los animales terrestres que no tienen un acceso al agua constante se denominan uricotélicos, producen ácido úrico y el nivel de toxicidad es bajo. Para el caso de los organismos que no presentan estructuras definidas de excreción o posean órganos poco desarrollados, se realizará la excreción por medio de la difusión. Los principales filums son los equinodermos, los poríferos, los nidarios, los estenóforos y los placosos. Estos últimos, nidarios, estenóforos y placosos, se pueden agrupar en un superfilum denominado Coelenterata, que fue propuesto por el botánico, zoólogo, naturista alemán Rudolf Leucker en 1847. Como podemos ver aquí, en esta P que está entre paréntesis, es un grupo parafilético. Esto quiere decir que no hay una relación filogenética cercana. Por lo tanto, en este caso se utilizará con fines prácticos, ya que los nidarios, los estenóforos y los placosos, en cuanto a la excreción por medio de difusión, es prácticamente igual. Estos filums son amoniotélicos, es decir, que excretan el exceso de nitrógeno producido en sus reacciones químicas en forma de amoníaco. Como el amoníaco es un compuesto extremadamente tóxico, estos animales tienen que disponer de grandes cantidades de agua para poderlo diluir, para que no sean afectados ellos mismos, no afecten otras especies y no comprometan al medio ambiente. En este caso, la gran cantidad de agua sería el océano. Igualmente, estos organismos son isomóticos. Esto quiere decir que poseen la misma concentración osmótica que el medio en el que habita. Por lo tanto, posee la misma cantidad de solutos dentro, en el organismo, y fuera, que sería en el océano. También, la gran mayoría de estos, por no decir todos, son estenualinos, es decir, que toleran cierto porcentaje de salinidad y sus variaciones no pueden tolerarlas.
Si es muy salado, no pueden sobrevivir allí, y si son ambientes dulces acuícolas, tampoco podrían habitarlos. Los poríferos realizan excreción de dióxido de carbono y amoníaco por medio de membranas celulares, a través de difusión simple. Sobre todo se realiza principalmente en los cuanodermos. Los equinodermos también expulsan dióxido de carbono y amoníaco, pero estos lo eliminan a través de un sistema vascular acuífero, por medio de corpúsculos llamados celomocitos. Estos desechos son conducidos a la epidermis más exterior, a unos sitios llamados pápulas. Igualmente, en algunos casos, los podios y el madreporito puede funcionar como órgano excretor. En cuanto a los celenterados, estos serían los linearios, los estenóforos y los placosos. Estos realizan una excreción de dióxido de carbono y de amoníaco por medio de membranas celulares. Igualmente, estos pueden poseer uno o dos orificios que pueden utilizar también como excreción. Los protonefridios son propios de platelmintos, nemertinos, rotíferos y de algunas larvas de anélidos y moluscos. Es muy probable que este proceso de absorción de nutrientes por el protonefridio surgiera de organismos de agua dulce, los cuales expulsaban el agua sobrante a favor del gradiente osmótico y después se desempeñaron funciones de regulación osmótica iónica más completas. Los protonefridios son estructuras sencillas pertenecientes a los acelomados o pseudocelomados. Los protonefridios forman la orina por filtración a partir del líquido intersticial o del líquido de alguna cavidad corporal como el pseudoceloma. Es propio de animales donde no hay una cavidad interna o el líquido que éste posee no cuenta con la suficiente presión para que se realice el proceso de producción de la orina primaria. A los organismos que no tienen este proceso o este sistema, poseen estas estructuras que generan el gradiente de presión necesario para producir la orina. Teóricamente, se produce gracias a que en el extremo ciego de los túbulos se concentran células flamígeras dotadas de penachos de cilios que al batir expulsan el fluido que se encuentra en la luz del tubo, dando así lugar a una presión hidrostática negativa. En otras palabras, esta presión se genera en el extremo de los túbulos donde se concentran estas células y lo que hacen es, con la agitación de los cilios de estas células, impulsar el fluido a través de los canales, causando así la presión hidrostática negativa que se necesita para eliminar las sustancias no necesarias. La presión negativa se encarga de generar el gradiente de presión necesario. Esto si hablamos de las células flamígeras, pero este proceso también se puede realizar por medio de los solenocitos, los cuales son unas células de mayor tamaño con un único flagelo que también cumple la misma función. Cabe resaltar que el flagelo de estas células es mucho más largo que los cilios de las células flamígeras. Bueno, pues esa era una de las principales diferencias de estas dos células, pero como lo dije anteriormente, tienen la misma función y el flagelo, aunque es solo uno, cuenta con la suficiente fuerza para producir la presión. Las vías y los conductores siguientes pueden modificar la composición y la concentración de la orina mediante la reabsorción de sales, agua u otras sustancias. El movimiento del líquido en el interior del tubo por efecto del movimiento ciliar o flagelar es el que finalmente impulsa la orina hacia el exterior por el nefridioporo.
Bueno, como les mencioné anteriormente, aquí podemos encontrar el protonefridio, donde podemos observar la célula flamígera en el extremo cerrado. Por acá sigue el tubo y en esta parte de acá encontramos el saco que les mencioné anteriormente, en el cual se realiza el último proceso de absorción antes de desechar los residuos por el nefridioporo. Bueno, en los protonefridios, al generar estas constantes corrientes de líquido por las células flamígeras y los solenocitos, se logra exitosamente un constante flujo de agua por medio de este sistema. Al llegar a las otras vías y canales cercanos a este sistema del protonefridio, como les mencioné anteriormente, se realiza esta última absorción para eliminar compuestos y sustancias que realmente no se necesitan, impidiendo así que el cuerpo se sature de elementos que puedan afectar su equilibrio osmótico o iónico. Por parte de algunos animales acuáticos, el procesamiento de compuestos puede variar un poquito. Para estos animales, la verdadera preocupación, más que el esfuerzo, en no perder demasiada agua para no afectar sus procesos bioquímicos y fisiológicos, como es, digamos, lo común en los animales terrestres, que todos tendemos a la deshidratación. Digamos que la prioridad de estos es cuidar el equilibrio osmótico e iónico de su cuerpo por el exceso de recurso tanto de agua como de sales minerales que hay en el ambiente. Aquí tenemos el ejemplo del sistema en un platelminto, en una planaria, y aquí podemos observar pues más detalladamente el sistema. Entonces, como les dije anteriormente, aquí estaría el extremo ciego, donde se encuentran las células filtradoras. Por acá se encuentran los cilios y el curso sigue hasta llegar al núcleo de la célula tubular colectora, que es esta bolsita que absorbe por última vez para expulsar todo por el nefridioporo. Los metanefridios. Los metanefridios son estructuras multicelulares con dos aberturas dirigidas al interior y al exterior de los líquidos corporales. Aquí podemos ver dónde se ubican lateralmente a los dos lados de este corte transversal de este anélido y poseen esta estructura, el nefrostoma. El nefrostoma es un embudo ciliado que puede albergar gran cantidad de fluido y selecciona cuál es el fluido que se va a desechar y cuál es el fluido que se va a reabsorber. Aquí podemos ver esta red capilar que pues por medio de ósmosis y pues de cargas sodio-hidrógeno pues realiza este intercambio líquido, pues, de líquidos. Y aquí el nefridioporo por medio de este canal ya expulsa el líquido que va a salir. Se presenta en moluscos y anélidos. En moluscos puede presentar un mayor tamaño y en moluscos el metanefridio se llama órgano de Boyanos. Los tubos de Malpighi o túbulos de Malpighi son estructuras que están anexas al intestino de los insectos, miriápodos, arácnidos y tardígrados. Son muy eficientes para el desecho de compuestos nitrogenados y estos compuestos, al ser desechados sólidamente, ya que forman cristales de ácido úrico, se vierten al intestino. ¿Cómo sucede esto? Por medio de intercambio en toda la estructura que está rodeando al intestino, ya que todo eso se encuentra bañado en la hemolinfa, que es, por decirlo así, la sangre de estos animales. Glándulas coxales. Las glándulas coxales son propias de los arácnidos. Se ubican en el prosoma al lado de las coxas. El prosoma es la parte anterior de la araña. Aquí se ubican las glándulas coxales. Estas poseen una forma de esfera y están sumergidas en la hemolinfa. Por lo tanto, realiza intercambio de líquidos en toda la sangre, por decirlo así, del individuo.
Esta se conecta con el tubo excretor y con el poro excretor y tiene la misma función que los tubos de Malpighi en el resto de los... también las arañas, cabe aclarar que pueden tener estas glándulas coxales o no tenerlas y tener tubos de Malpighi. Siempre van a presentar tubos de Malpighi, pero como lo podemos ver aquí, pero estas son glándulas que se pueden presentar. Las glándulas antenales o las glándulas verdes, también se llaman así, son dos glándulas localizadas en la base de las antenas de los crustáceos. Son propias de estos animales y son el órgano encargado de la excreción. Están constituidas por un saco ciego, como lo podemos observar aquí. Este saco tiene un largo tubo túbulo el cual reabsorbe el agua y nutrientes que hayan de ser necesarios y una vejiga en la que se elimina al exterior todas las sustancias de desecho a través de un nefridoporo. Producen amoníaco, son animales amoniotélicos y se cree que tienen células fagocíticas en el intestino que pueden acumular residuos y también ser desechados. También cuando están fuera del agua producen amoníaco gaseoso en algunos cistos terrestres. ¿Esto cómo ocurre? Ocurre por medio pues, de su dermis, de su caparazón, y simplemente lo expulsan como si fuera un sudor. No siendo más, muchísimas gracias por su atención. Recuerden que pueden hacer las preguntas el día de la retroalimentación y espero que les haya quedado claro.